que les va a parecer súper extraño cuando vengan a Nápoles, que es que van a ver a Maradona. ¡Grande Diego! Una de las ciudades más caóticas de Italia, dicho por muchas personas, es la ciudad de Nápoles o Nápoli. Pero en lo particular es mi ciudad favorita, porque a pesar de su caos, de su tráfico muy congestionado, de la forma agresiva que se conduce y entre otras muchas cosas más que también supuestamente es peligrosa, la cual no lo es. Es una de mis ciudades favoritas. Su gastronomía, su gente, su fervor, su alegría. En este video van a conocer cómo es la hermosa Nápoles en el sur de Italia. Bueno, llegando a Nápoles, llegué con un hambre muy grande y me metí en una trattoria pequeña que ya he visitado anteriormente y quiero compartir con ustedes los precios de las comidas para que vean las diferencias de cómo se pueden conseguir las comidas en el norte. Por ejemplo, una pasta al pomodoro 5 euros, pasta al fagioli 6 euros, papas y provola 7 euros, gocci, gnocchi a la sorrentina 6,50, un fettuccine alla bolognesa 8 euros, espagueti mixto di mare que viene ya con todo lo que son mariscos 16 euros, aperitivos 2,50, alfungi, da bola, todos los precios que puedes conseguir aquí. Sumamente económico y la comida en Nápoles es exquisita al 100%. Bueno, llegó mi comida. Esto es lo que es una pasta a la genovesa y esta tuvo un costo de 8 euros. Este es el típico restaurante napolitano que simboliza todas las ropas guindando. Aquí adoran a Maradona y ya les voy a explicar por qué. Para mí la mejor gastronomía en Italia, en todos lados es muy buena, pero para mí en lo particular la napolitana es lo mejor de lo mejor. Ustedes no se imaginan lo divino que está hecho. Molto bene. Me he comido una de las mejores pastas de mi vida. Si algún día vienes a Nápoles, allá está la estación de trenes, a una cuadra. A una cuadra y media en toda la esquina está este restaurante que se llama Escuñizo. 100% recomendado y muy económico aquí en Nápoles. No se van a arrepentir, créanme. He quedado tan full que decidí tomar algo que no me gusta mucho, pero ayuda para la digestión. Esto es muy famoso en Italia, que es el limoncello. Es como un digestivo, es un licor dulce, pero es muy muy bueno. A su salud. ¿Por qué Nápoles es catalogado como peligroso y como un caos? Es muy bien cierto que para mí existen dos lados de la ciudad. De la estación del trenes hacia la derecha es toda la locura. De la estación de trenes hacia la izquierda es más calmado, sigue habiendo caos en tráfico, pero es un poco más organizado y más limpio. Nápoles es una de las ciudades italianas que más ha recibido inmigrantes de África, de la India, y lamentablemente, como todo inmigrante, muchas veces les cuesta adaptarse a las leyes, a las reglas. Y es muy bien cierto que digamos que el gobierno no pone un stop o orden en la cosa. Entonces es una locura, vas a ver muchas caras extrañas, vas a ver muchas caras que te van a parecer peligrosas, pero realmente no lo es. Es una ciudad encantadora, sí tienes que tener cuidado. Se han visto algunos casos, pero no deja de ser una ciudad mágica y una ciudad maravillosa. Lo importante es que muchas cosas compensan las cosas malas, como su buena comida, la alegría del napolitano.
Bueno, en ese cruce te pudiste dar cuenta que es un caos. Los carros no respetan a los peatones, totalmente diferente a las otras ciudades de Italia. Sicilia también es algo parecido, pero Nápoles se lleva el primer lugar. No existe esa cultura de que se tiene que respetar al peatón. Muchas motos, muchas cornetas y hacen que todo sea un caos. Pero es la cultura napolitana a través de los años. Una de las cosas típicas de la cultura napolitana son las ropas guindadas en los balcones, como visualizan aquí. Así absolutamente son todas las casas. Eso es muy típico napolitano, muy típico italiano, pero aquí lo vas a ver con mucha más frecuencia. El clima está agradable. Ya he caminado aproximadamente unos 30 minutos desde la estación de trenes de Nápoles, entrando a la parte que yo digo que es la otra Nápoles, que es la Nápoles más organizada, donde las estructuras están cuidadas, están pintadas, donde están la mayoría de oficinas, sitio nocturno. Nápoles tiene ese concepto de que es un caos. En lo particular es una de mis ciudades favoritas de Italia porque me gusta la alegría. El napolitano es una persona muy alegre, muy carismático, y en otras regiones de Italia no se ve ese tipo de atenciones. Si aquí visualizan, es totalmente diferente cómo son las calles, son un poco más organizadas. Sin embargo, hay algo de poco de caos también, pero comparado con la otra parte donde todo el mundo te tira el carro, no te dejan pasar, aquí se respeta un poco más. Sin embargo, vamos a hacer el intento de cruzar. No estoy pasando por el paso peatonal, sin embargo, me dejaron pasar. Este castillo que ven detrás de mí es el famoso Castel Nuovo
también conocido como el Maschio Angiono, un castillo histórico ubicado en Nápoles, el cual fue construido en 1279 durante el reinado de Carlos I de Anjou y ha servido como residencia real, fortaleza y símbolo del poder a lo largo de los siglos. El castillo resalta por su imponente estructura medieval con torres circulares y un arco del triunfo renacentista en su entrada principal. Se encuentra exactamente ubicado enfrente del puerto de Nápoles, un sitio imperdible cuando vengas a Nápoles que tienes que visitar para conocer su historia y a su vez llevarte un recuerdo con su fotografía. Nápoles tiene un puerto muy importante y está exactamente al frente del Castillo del Nuovo. Es un puerto bastante grande y recibe cruceros de todas partes de Europa, de todas partes de Italia. Pero de igual manera es importante porque aquí puedes tomar pequeños ferries, pequeños catamaranes que te van a llevar a la isla de Capri, a Sorrento y a otros destinos más. Cuando vengas a Nápoles trata de quedarte 3 o 4 días aquí y un día anda hacia la isla de Capri, que no te vas a arrepentir, o de igual manera puedes ir hasta Sorrento. Me encuentro en el centro de Nápoles y quería hablarles sobre esta estatua que está detrás de mí justamente. La estatua representa a Vittorio Emanuele II, mejor conocido como Víctor Manuel II, quien fue el primer rey de Italia unificada en el siglo XIX. Esta figura es muy importante en la historia de Italia, ya que él lideró el movimiento unificado, conocido como el Risorgimento. Esta estatua ecuestre suele encontrarse en las principales ciudades italianas en homenaje a su papel en la historia italiana. Viene a una de las calles más populares para caminar en Nápoles, que es la Vía Toledo. Es donde se encuentran todas las tiendas, la mayoría de los sitios nocturnos, cafés donde puedes degustar un aperol, un vino y una muy rica comida. Aquí les voy a mostrar cómo es la Vía Toledo en Nápoles. Hay algo que les va a parecer súper extraño cuando vengan a Nápoles, que es que van a ver a Maradona, nombres de Maradona, estatuas de Maradona, camisas de Maradona por todos lados. Y es que lo veneran tanto más que el mismo Dios, que los propios santos. El napolitano es muy famoso por su pasión al fútbol. Son súper fanáticos al fútbol. Y Maradona jugó para la selección de Nápoles y los hizo campeón por primera vez. Eso se ha convertido en un ícono sagrado. A través de los años se perdura esa creencia y ese respeto hacia Maradona. Y quiera Dios que hables mal de Maradona en Nápoles. Ten mucho cuidado, porque se van a ofender rápidamente. Esto que visualizan detrás de mí es el Museo de Nápoles, o mejor conocido como el Museo Nacional de la Arqueología de Nápoles. Y es uno de los museos más importantes de Italia y más importantes del mundo, ya que conservan una vasta colección de todo lo que es la época romana, greca y egipcia. Es un destino imperdible cuando vengas a visitar Nápoles, ya que este museo es uno de los más importantes del mundo. El costo de entrada es de 8 euros por persona y puedes pasar recorriendo todo el día con su vasta colección. Ha llegado el momento de decirle adiós a la hermosa y encantadora Nápoles. Sin duda alguna, cuando vengas a Nápoles, vas a quedar enamorado totalmente.
No te dejes llevar por lo que dicen. Nápoles es una ciudad maravillosa, con un carisma único y con una gastronomía que nunca vas a olvidar. Fácilmente vas a recorrer sus sitios, fácilmente te vas a enamorar de sus calles, de su gente y de toda la cultura napolitana. Muchas gracias por tu apoyo. Una vez más, muy agradecido por llegar hasta aquí. No te olvides de darme me gusta, compartir este video y suscribirte al canal. No se te olvide de activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchísimas gracias. Arrivederci desde Nápoles.